Universidad Interamericana para el Desarrollo, licenciatura en Derecho, materia Derecho Financiero, ciclo quinto cuatrimestre, trabajo podcast, sesión 5, docente Tania Bergenfeld, alumna Violeta Karina Ramírez Grajales, Cozumel, Quintana Roo, a 3 de mayo del 2020. En esta ocasión hablaremos del presupuesto de egresos de la Federación. Es una norma jurídica en sentido formal y material. El presupuesto del Estado es un acto unitario, en el que los ingresos, gastos y la ley de aprobación forman un único acto legislativo. Acto unitario legislativo. El presupuesto de egresos tiene un contenido y los efectos jurídicos propios de toda ley. Regula una parte de la actividad pública, es decir, el modo de gastar medios económicos del Estado, al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los particulares. En tal sentido, el presupuesto de egresos de la Federación es ley formal, en tanto su aprobación corresponde a la Cámara de Diputados conforme al artículo 74, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. El presupuesto de egresos federales nos indica que están contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, fracción 24. El Congreso tiene facultad para expedir las leyes que regulen la organización y las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. Volvemos al artículo 74, fracción 4, que son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. En el artículo 126, no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en su presupuesto o determinado por la ley posterior. Artículo 134, los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos marca que en el artículo 12, 23, 31, 37, que son a la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: organizar y coordinar la situación de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental y de sus resultados, inspeccionar el juicio del gasto público federal y su congruencia con todos los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias, entidades de la administración pública para validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental en los términos de las disposiciones aplicables. Tenemos la Ley de Planeación. En el artículo 7, el presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuestos de egresos, informará del contenido general de dichas iniciativas y proyectos en su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Y en el artículo 27, para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán sus anteproyectos de presupuestos, considerando los aspectos administrativos y la política económica, social, ambiental y cultural correspondientes. Tenemos la Ley Federal de las Entidades Paraestatales del Desarrollo y de la Operación. El artículo 47 nos dice que las entidades paraestatales para su desarrollo y operaciones deberán sujetarse a la Ley de Planeación, al Plan Nacional del Desarrollo, a los programas sectoriales
que se deriven del mismo y a las asignaciones del gasto y financiamiento autorizadas. Dentro de tales directrices, las entidades formularán sus programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. El reglamento de la presente ley establecerá sus criterios para definir la duración de los plazos en el artículo 50, 51, 52, 55 y 59, al control y evaluación, que es en el artículo 65. El reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales nos habla de las operaciones de las entidades. El artículo 23 dice que el órgano de gobierno establecerá los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina conforme a las cuales la entidad paraestatal correspondiente deberá ejercer su presupuesto autorizado en concordancia con los lineamientos de los presupuestos de egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal. En su caso, hoy en día, Ciudad de México, en el artículo 24 y 29 al 31. La Ley Federal de Deuda Pública nos habla que en el artículo 4, fracción 5, de las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la programación de la deuda pública, asimismo de la vigilancia de las operaciones del endeudamiento, que viene siendo del artículo 9 al 16, 23 al 26, donde nos abarca este tema, y en la Ley de las Adquisiciones y Obras Públicas. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública, por la regla general, se adjudicarán a través de las licitaciones públicas, mediante una convocatoria pública para que libremente se presenten proporciones solventes en un sobre cerrado y serán abiertos públicamente. Hay solo un capítulo único y nos habla de ello en el artículo 7. Y nos dice que el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública, se sujetarán, en su caso, a las disposiciones específicas de los presupuestos anuales de egresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal, en este caso, Ciudad de México, así como lo previsto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y demás disposiciones aplicables. En el artículo 17 a 27, 84 y 85 son en los que nos viene abarcando lo que es la Ley de las Adquisiciones y Obras Públicas, arrendamientos y servicios y la obra pública. Hay dos fuentes principales tributarias y son el impuesto sobre la renta, que conocemos como el ISR, que pagan tanto las empresas como las personas por concepto de ingresos, y el impuesto de valor agregado, que es el IVA, el cual es el impuesto que pagamos cada vez que compramos algún producto y grava todo el valor que se le agrega a una mercancía en su proceso de producción. La clasificación de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación son recursos que pueden ordenarse de diversas maneras, entre ellas la división en gastos no programable, que se destina al cumplimiento de las obligaciones y a los apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones de entidades federativas, municipios, entre otros, lo que significa que no financia la operación de las instituciones de gobierno federal. El gasto programable se refiere al que soporta la operación de las instituciones del gobierno federal para que se proporcionen servicios como la educación, salud, carreteras y las relaciones con otros países. El presupuesto de egresos de la Federación indica que la asignación, destino y tipo de gasto que el gobierno requiere efectuar durante el ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos
y demandados por los diversos sectores de la sociedad. En suma, el presupuesto de los egresos de la Federación es el documento jurídico financiero que establece las erogaciones que realizará el gobierno federal entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y es autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La formulación de los puestos de egresos implica conocer la forma en la que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir, los ingresos, y a partir de ambos se obtiene el sueldo. El saldo, es decir, el balance público, el presupuesto público, se formula para los diferentes órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal. En caso específico del presupuesto de egresos, dada su naturaleza, la distribución de los recursos públicos puede ser interpretada como una manifestación de las prioridades de la política pública. En este sentido, el presupuesto de egresos puede ser analizado en tres dimensiones: política, como resultado de las fuerzas políticas, y los grupos de poder que intervienen en la asignación de los recursos públicos; económica, que permite comprender el costo-beneficio de la provisión de bienes y servicios públicos y su impacto sobre el desarrollo económico-social; y en su dimensión técnica, como el resultado de procesos contable-administrativos empleados para su presentación, ejecución y control. En el mismo tenor, puede ser interpretada la ley de ingresos como la decisión política, económica y técnica, como estructura de las fuentes de financiamiento público y sus impactos sobre los distintos grupos sociales, tanto como el costo-beneficio de las diferentes formas asumidas para financiar los recursos públicos. La formación del presupuesto de egresos implica conocer la forma de que habrá de financiarse el total del gasto público, es decir, los ingresos, y a partir de ambos se obtiene el saldo, es decir, el balance público. El presupuesto público se formula para los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.